Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de centralización de las funciones operativas del Departamento de Recursos Humanos. Mi nombre es Gabriela Amador. Estaré como panelista apoyando a nuestro presentador y tomaré nota de todas sus preguntas que al finalizar de la presentación podemos resolver. Cuando tengan dudas, pueden escribir sus comentarios en la sección del chat. En esta oportunidad quiero presentar a Sami Pérez. Él es Human Talent Specialist con varios años de experiencia asesorando y realizando la implementación de soluciones empresariales, en especial nuestra herramienta Human Talent en Centroamérica, Latinoamérica y Caribe. A continuación los dejo con Sami Pérez. Muy buen día. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, hablando acerca de lo que es la transformación digital dentro de las organizaciones. El nombre de este webinar se llama Descentralizando las funciones operativas de recursos humanos para enfocarse en las estrategias. Muchas veces estamos trabajando el día a día y no nos enfocamos en las estrategias por estar trabajando en algunas cosas que realmente son repetitivas o funciones bastante operativas. Vamos a ir viendo de qué se trata y enfocado al talento humano, ¿verdad? Al área de recursos humanos y cómo podemos descentralizar esas operaciones. Hoy quiero que hablemos acerca de esas tendencias de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, hemos visto que la mayoría de empresas inicia su transformación por medio del departamento de finanzas, muchas veces el departamento comercial o el departamento de operaciones. Pero es importante también que podamos atender el departamento de recursos humanos con las tendencias de transformación digital que existen hoy en día. Algunos expertos, como ustedes ven en pantalla, están hablando acerca de diferentes aspectos que debemos de tomar en cuenta en la transformación digital. ¿Cuáles son esas tendencias? Pues estamos viendo que hay algo que se llama el IOB, que es el Internet of Behavior, que es el Internet del comportamiento. Y lo que nos muestra ahí es cómo los colaboradores y cómo la tecnología va a ayudar a los colaboradores en todo lo que realicen. Entonces, eso se llama Internet del comportamiento. También vamos a ver que hay algo que se llama, dentro de las tendencias de transformación digital, algo que se le llama la experiencia total, ¿verdad? Y lo que se busca es que el empleado tenga una experiencia ahí sí que de toda la innovación que se está realizando, los usuarios puedan ingresar a llamémoslo así, a ese cúmulo de tecnología y también a toda la organización y sobre todo a nuestros clientes que puedan estar trabajando con la tecnología. Esta experiencia total va relacionada con todo lo que es móvil, ¿verdad? Con todas las aplicaciones que podamos tener. Por ejemplo, ahora vamos a los restaurantes y lo que vemos es que los menús pueden estar en algunos códigos QR y eso nos va a ayudar a tener más ágil el servicio, más ágil el conocer todo lo que sucede dentro de un restaurante, por ejemplo, y eso ya se hace a través de un móvil. De la misma manera, en todas las organizaciones vamos a ir necesitando alternativas tecnológicas que nos faciliten las operaciones que realicemos. Otro aspecto importante es que todo está siendo orientado a cloud. Esto va a eliminar retrasos o falta de servicio, por ejemplo, a nivel de hardware o a nivel de ciertos servicios. Y lo interesante es que cloud es la tendencia más fuerte en todas las alternativas de tecnología y de software. También otro de los aspectos interesantes que está hablando de las tendencias hoy en día
es lo que le llaman Private Enhancing Computation. Y lo interesante es de que eso está hablando acerca de cuál es mi trabajo privado, le llaman, o cómo es mi entorno privado a la hora de trabajar. Y esto lo que está enfocado, trayéndolo al español y cómo nosotros lo podemos poner en práctica, es que podemos descentralizar la operación. Y de eso se trata hoy el webinar, que podamos descentralizar la operación de recursos humanos, que podamos descentralizar algunos aspectos que continuamente hacemos y que entonces el Departamento de Recursos Humanos se vuelva estratégico, ¿verdad? Esa es la idea con la utilización de la tecnología. También tenemos algo que le llaman operación en cualquier lugar. Esto es una de las tendencias más fuertes y va de la mano con la descentralización, va de la mano con cloud, va de la mano con móvil y lo interesante es que podamos trabajar u operar en cualquier lugar, ¿verdad? Nuestras soluciones o nuestras herramientas que podamos utilizarlas, no importa la localidad. Y otro de los aspectos importantes que está evaluando todo lo que es las tendencias de transformación digital es la ciberseguridad. Que todo lo que se haga dentro de un espacio tecnológico siempre sea seguro, ¿verdad? Que haya seguridad de datos, que haya seguridad de la capa media y que haya seguridad de todos los aspectos que utilizamos continuamente. Estas son 6 de muchas tendencias que existen hoy en transformación digital, pero que algunas de ellas las vamos a ver cómo nosotros las estamos implementando ya en nuestras herramientas y cómo esto puede servir para poder hacer más estratégicos los departamentos de recursos humanos. Partiendo de eso, nosotros podemos ver que hay algo que se le llaman conductores, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que nosotros vayamos hacia la transformación digital? Y una de las cosas que se ven en las empresas es de que ya hay límites de productividad alcanzados y lo que se busca es innovar, lo que se busca es crecer, lo que se busca es expandir y para ello tienen que ser los departamentos, no solo de recursos humanos, sino todas las áreas de las empresas deben de ser ágiles y buscar ese crecimiento, ¿verdad? Buscar cómo pueden mejorar sus propios productos y servicios. Otra de las cosas que aparecen cuando hay un crecimiento dentro de las organizaciones, no solo vertical, sino horizontal, ¿verdad? De alguna localidad, emergen nuevos modelos de negocio. Entonces ya las cosas no se hacen de la misma manera, sino que se empiezan a buscar nuevas formas de poder realizar las cosas, ¿verdad? Eso es uno de los conductores para hacer cambios en lo que es tecnología. Número 3, dentro de estos conductores podemos ver que hay lo que se conoce como una conectividad mejorada y una fabricación inteligente. Aquí es en donde ya la tecnología entra a todos los procesos, ¿verdad? Si hay algún proceso de manufactura, algún proceso de producción, algún proceso de servicio, va acompañado ya de lo que es la conectividad, ¿verdad? Todo lo que es la tecnología conectada. Y eso es algo interesante de lo que vamos a hablar hoy, porque todas nuestras operaciones deben de estar conectadas hacia lo que es recursos humanos. Hoy vamos a hablar de algunas operaciones que hacemos continuamente, pero que nunca debe de estar desconectado. Eso no significa que se descentralice, ¿verdad? Podemos descentralizar, pero a la vez estar totalmente conectados. Y aquí dice que hay que mejorar esa conectividad. Estos son uno de los conductores para esta transformación digital, que podamos tener conexiones mejoradas y eso nos va a ayudar cuando uno estudia las conectividades, se da cuenta de que las decisiones son mucho más inteligentes porque toda la empresa está conectada. Otro de los conductores importantes es de que ya los negocios ya no son locales, sino que empiezan a expandirse, no solo en región geográfica, sino también en otros modelos de negocios. Y lo interesante, o en verticales, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces lo interesante es que se empieza a compartir datos a nivel mundial usando la tecnología. Por ejemplo, podemos tener software financiero dentro de nuestra organización y a la vez tener un CRM, por ejemplo, que esté en la nube. Y eso nos va a permitir que podamos tener un contacto cercano con nuestros clientes y a la vez todo vinculado a través de la tecnología puede estar integrado con todo el tema financiero, con todo el tema
de las operaciones de la organización. Entonces podemos compartir datos a nivel mundial usando la tecnología. Eso es algo interesante. Hoy hay muchas formas, ¿verdad? Con los que se conocen con REST, ¿verdad? O procesos SOAP, se pueden conectar a todas las herramientas hoy en día y puede existir este compartir de datos a nivel de transacciones y a nivel de todo lo que es tecnología. Otro de los conductores de la transformación digital que no debemos de perder de vista es que dice que la nueva generación de trabajadores demanda esa conectividad, ¿verdad? Y cómo la demanda o en qué forma la va a demandar es que sea de todo accesible por medio de aplicaciones, por apps o por medio de sistemas cloud y que sean portátiles y que uno pueda tener en un móvil. Y entonces la nueva generación de trabajadores va a demandar que las funcionalidades que tengamos dentro de todos nuestros procesos tecnológicos o dentro de todo nuestro software tenga esa habilidad de poder ser una aplicación que nos permita estar siempre conectados, ¿verdad? Y otro de los conductores de la transformación digital es la demanda de la personalización del cliente, ¿verdad? El cliente siempre va a pedirnos, va a exigirnos, digamos, que el nivel de servicio se mejore y para ese nivel de servicio también debemos de atenderlo utilizando la tecnología, utilizando tecnología para poder atenderle ya sea lo que es pedidos, facturación, por ejemplo, seguimiento, por ejemplo, de paquetes. Hay muchas áreas en donde se ha mejorado esa personalización del cliente y también recursos humanos es uno de los lugares donde está mejorando cada día esa atención al cliente. Nuestro cliente muchas veces es el usuario interno, el empleado, el colaborador, pero también puede ser alguien que esté fuera de la organización, aunque sea parte de una corporación. Entonces, todo eso va a demandar una personalización a nivel de nuestros procesos que debemos de ir atendiendo. Entonces, estos son los conductores de la transformación digital, pero también vemos que existen bloqueos para esa transformación digital. Yo aquí puse qué impide que las empresas entonces logren sus objetivos a medida que avanza hacia el futuro. ¿Qué son aquellos aspectos que puede bloquear el avance de las empresas hacia esa transformación digital? ¿Y qué es lo que le impide a las empresas ir avanzando hacia el futuro? Estaba escuchando a algunos estudiosos que hablan acerca del futuro tecnológico, que en los próximos 20 años se avanzará lo que la humanidad había avanzado tecnológicamente en los últimos 300 años. Quiere decir que el avance tecnológico va a ser exponencial. Entonces, sí tenemos que avanzar a nivel de transformación digital dentro de nuestras organizaciones. Uno de los bloqueos que existe, y es algo que limita muchas veces a avanzar hacia el futuro, es que los sistemas que se tengan dentro de la empresa, ya sea en el área de finanzas, a nivel comercial, a nivel operativo y aún a nivel de recursos humanos, todos están desconectados. Eso es un bloqueo. Y una de las cosas importantes que está diciendo lo que es la transformación digital es que debemos de conectar, ¿verdad? Debemos de conectar todos esos sistemas que hoy aparecen desconectados. Entonces, eso es uno de los bloqueos para ir avanzando hacia el futuro. Número dos, es que falta aceptación de los ejecutivos. ¿Qué significa esto? Que los ejecutivos de alguna manera le han restado importancia a la tecnología o a la cultura, por ejemplo, de software. Pero hoy en día sabemos que esto es importante. Una empresa que no avanza hacia a esos requerimientos, a aceptar que necesita tener adquisiciones tecnológicas, no va a lograr avanzar como el futuro lo va a ir demandando. Entonces es importante que los ejecutivos tengan la visión necesaria de lo que quiere lograr a nivel de transformación digital. Número tres, y yo creo que este es uno de los más importantes de los bloqueos que puedan existir en la transformación, es que no hay una hoja de ruta, que pues en inglés la conocemos como un roadmap, no hay una ruta de las adquisiciones y de los cambios tecnológicos que se deban hacer dentro de la organización.
Y también acá dice, y no hay una estrategia, o hay una estrategia a lo mejor, pero mal definida. Entonces, una de las cosas que se debe de hacer en la planeación estratégica es definir cuál va a ser nuestro roadmap también tecnológico dentro de la organización y cómo eso va a repercutir. A veces lo ven, los ejecutivos lo pudieran ver como un gasto, pero realmente es una inversión de cómo puede hacer que el empleado o las organizaciones sean más productivas, como número uno. Número dos, cómo podemos dar un mejor servicio. Y número tres, cómo puede acelerar esa productividad. Entonces, recordemos que en algún momento la competencia va a ser por velocidad. Ya no va a ser solo el producto, la diferenciación del producto, sino además quién puede prestar el servicio de calidad en menor tiempo. Y entonces por eso se debe tener una estrategia a nivel de roadmap, a nivel de lo que es una transformación digital dentro de las organizaciones. Número 4, pues falta, como decíamos, ya vimos el roadmap de adquisición, pero también falta una estrategia de unificación de datos. Esto va relacionado con el primer punto, porque muchas veces toda la información que se encuentra dentro de la organización se conoce como un esquema descentralizado, pero a la vez desconectado. Entonces, esa desconexión hay que hacer que hayan procesos internos para tenerlo conectado. Eso debiera ser uno de los fuertes dentro de la estrategia para unificar toda la organización. Eso va a permitir que hayan cambios en lo que es transformación digital dentro de nuestras organizaciones. Entonces, partiendo de esto, algunas de las soluciones que hablan los expertos de las tendencias y transformación digital habla de estos 6 aspectos. ¿Verdad? ¿Qué cosas debiéramos de tomar en cuenta dentro de nuestro roadmap? Debiéramos de tomar en cuenta software y tecnología que esté en la nube. Esto es algo importante. El TCO o el Total Cost of Ownership, que nosotros podamos ver el total del costo de adquisición, tiene un ROI, ¿verdad? Importante cuando uno lo analiza financieramente. Entonces es importante que nos podamos ir hacia tecnologías cloud. Otro punto importante que viene en las tendencias de transformación digital va a ser todo lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial se ha agregado a diferentes procesos, a diferentes programas. Hay algunos motores que ya están funcionando con software. Por ejemplo, nosotros representamos a Infor y dentro de Infor tenemos lo que se llama Infor Coleman, que en diferentes softwares o en diferentes plataformas, nosotros vamos a ir viendo que ya le podemos hablar como le hablamos a nuestro móvil en algunas cosas, a nuestro teléfono celular, le hablamos algunas cosas y nos da respuestas. De la misma manera, el software y muchas cosas van a empezar a dar respuestas con inteligencia artificial. Esto va a ir de la mano, obviamente, con lo que se conoce como IoT o el Internet de las cosas, ¿verdad? Porque ya muchos de los aparatos, aún la iluminación, los conectores, cosas que vemos cotidianamente en el hogar, van a empezar a tener tecnología y a estar conectada a nivel de Internet, a nivel de Wi-Fi, y eso nos va a permitir tener conexiones con inteligencia artificial, ¿verdad? Todo esto conectado a las redes, como les hablaba desde el principio, toda la transformación digital va a demandar la conectividad. Eso es uno de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Número 4 va a ser el tema de integraciones. Veíamos que uno de los bloqueos importantes era la desconexión que existen en diferentes departamentos. A veces ventas está desconectado, por ejemplo, del área operativa, recursos humanos, que hoy vamos a hablar de recursos humanos, está desconectado de toda la parte financiera o de diferentes aspectos de workforce. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo debemos de integrarnos. Y una de las fortalezas que debemos de tener en la transformación digital y con tu aliado de negocios, ¿verdad? En el nivel de recursos humanos es que pueda ser fácilmente integrado recursos humanos a los demás pilares de la transformación digital. Entonces, integraciones se va a volver un pilar muy importante dentro de nuestras organizaciones. Y todo esto va a estar generando data,
¿verdad? Va a estar generando información y lo que vamos a necesitar entonces es una forma de poder analizar toda la data que va surgiendo, que haya también inteligentes, ¿verdad? Que lo que se conocen como los Smart Insights, que podamos analizar los datos de una manera inteligente, de una manera donde podamos utilizar diferentes gráficas, diferentes tendencias y que podamos analizar los datos para poder tomar decisiones acordes a las necesidades. Entonces, todo esto es lo que vamos viendo que está surgiendo en la transformación digital y recursos humanos debe de ser un pilar que debe de estar atento a estos cambios. ¿Cuáles son las oportunidades entonces de optimización dentro de las organizaciones? ¿Cuáles son esas oportunidades que existen? Vamos a ver 4 acá. Una de ellas es el talento, ¿verdad? Donde podemos ver lo que es productividad, lo que es reclutamiento, lo que es descentralización de procesos, la utilización de los recursos y las evaluaciones de recursos para poder desarrollar al talento y poder darle capacitaciones, mejorar sus competencias. Y entonces el enfoque de las organizaciones debiera ser el talento humano, uno de los pilares más importantes y que a veces se queda como rezagado dentro del roadmap tecnológico, pero debe ser uno de los más importantes. Número 2, está el proceso que le llamamos nosotros toda la optimización de procesos en donde van a existir nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Como hablábamos al principio, como los conductores, nueva experiencia con el cliente. El cliente dentro del talento humano, déjame decirte que va a ser nuestro usuario, va a ser el empleado, el colaborador que va a tener acceso a diferentes áreas para poder agilizar sus procesos. El ciclo de recursos humanos debiera ser un end-to-end, ¿verdad? De principio a fin, donde pueda estar automatizado totalmente, desde que captamos, desde que reclutamos al talento hasta que lo mantenemos por medio de su pago, de sus retribuciones, lo hacemos que pueda ser evaluado, desarrollado, capacitado y al final pues también puede dársele de baja a algún empleado por medio del proceso de liquidaciones. Entonces debemos de tener todo el proceso controlado dentro de recursos humanos. Y eso nos va a repercutir que todo nuestro proceso de recursos humanos también esté en una línea de innovación. Eso es lo que debemos de buscar. Número 3, y no menos importante, como hablábamos, es cuando empezamos a optimizar, como aquí vemos las oportunidades de optimización, cuando empezamos a optimizar, uno de los puntos importantes que van a surgir es el análisis de la data, donde podamos tener lo que son dashboards por áreas, el dashboard de ventas, el dashboard financiero, el dashboard, por ejemplo, de la operación, el dashboard de recursos humanos, que debe ser muy importante, donde podamos analizar indicadores, ¿verdad? Como KPIs, indicadores, por ejemplo, de cómo está nuestro headcount, cuáles son nuestros porcentajes o nuestros niveles de rotación dentro de la organización, cuál es la antigüedad de los empleados dentro de nuestra organización, para saber cómo es que nosotros podemos retener al talento dentro de la organización. Y ese análisis de data nos va a dar lo que conocemos como una visibilidad y podemos saber si estamos avanzando o mejorando algunos procesos dentro de la organización. Y como número 4, pues eso va a repercutir en lo que hablábamos también como una tendencia de transformación digital en una experiencia total. ¿Qué es la experiencia total? La experiencia del empleado, la experiencia del usuario, la experiencia aún de nuestros clientes, al ver cuál es nuestra agilidad de atención y también los nuevos servicios que podamos proveerle a todos nuestros clientes. Entonces, estas optimizaciones deben de llegar a recursos humanos, ¿verdad? La charla es la descentralización de las operaciones, ¿verdad? De recursos humanos para enfocarnos en estrategias. Entonces, para ello, nosotros tenemos lo que conocemos como Human Talent. Human Talent está basado en lo que es la administración de talento. Y la administración de talento tiene 4 pilares. Dentro de esos 4 pilares, nosotros debemos de enfocarnos porque tenemos el primer lugar, que es el primer pilar, que se llama definir. Y aquí es en donde definimos todo el diseño corporativo.
Hoy nuestras organizaciones están creciendo horizontalmente, verticalmente, están creciendo de muchas maneras y necesitamos un diseño corporativo donde podamos también trabajar regionalmente con múltiples países, con múltiples empresas, con una estructura organizativa bien definida. Y eso lo hacemos en la sección o el pilar que conocemos como definir. El segundo pilar importante de la administración de talento es lo que se conoce como captar. En captar nosotros tenemos toda la sección del reclutamiento y selección del talento. Ahí tenemos un portal de candidatos donde empezamos a hacer una bolsa de trabajo. Nosotros promovemos las plazas que estén dentro de la organización y externamente pueden estar atendiendo esas solicitudes personas que estén interesadas en las plazas. Tenemos un contador, tenemos un programador, tenemos alguien de recursos humanos, alguien de finanzas, etcétera. Podemos publicar las plazas y ya las personas externas van a poder hacer su solicitud por medio de un currículum vitae, ingresar sus datos y toda esa información nos queda almacenada dentro de toda la aplicación de Human Talent. Y lo interesante es que entonces podemos tener todo vinculado para tener todo el ciclo que hablábamos de recursos humanos, todo el ciclo, todo el end-to-end, para poder tener desde la contratación hasta el punto de retiro. Aquí tenemos, por ejemplo, la definición de puestos, la definición de competencias, cuáles son las competencias de conocimiento, de habilidades, todo lo que yo vaya a evaluar a nuestros candidatos, ¿verdad? Cuáles son las cosas que vamos a ir evaluando y en qué nivel de porcentaje de competencia representa entre todo el perfil. Y además tenemos el proceso de la contratación. Número 3, el otro pilar muy importante, los 4 pilares son muy importantes. El tercer pilar es el que se conoce como mantener. Ahí es en donde tenemos la gestión del capital humano, donde tenemos toda la información de expedientes y toda la información alrededor de nuestros colaboradores. Por ejemplo, qué idiomas habla, quiénes son sus dependientes, cuáles son, por ejemplo, sus beneficiarios, si se le ha dado un inventario a nuestros colaboradores, todos los registros que necesitemos, todas sus competencias, todo lo que necesitemos saber del expediente, lo tenemos en el área de mantener. Asimismo, tenemos lo que se conoce como acciones de personal. Las acciones de personal vienen a ser todo lo que son permisos, vacaciones, incapacidades, traslados de una posición a otra, aumentos colectivos, todo eso son acciones de personal. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo descentralizar la operación para que las personas de recursos humanos y el departamento de recursos humanos se enfoque entonces en la estrategia, es a través de ese portal de autogestión, donde los colaboradores y empleados van a poder ingresar su información desde diferente lugar en que se encuentre. También aquí en la parte de mantener vamos a tener todo lo que es la ejecución de nómina, pagos fijos, ingresos, deducciones, la renta, el seguro social, todo lo que es control de vacaciones, tiempo extra. Asimismo, aquí vamos a tener el control de liquidaciones, tenemos el control de vacaciones, vemos acá el control de turnos, horarios, pagos variables, etcétera. Aquí es en donde venimos a atender todo lo que se conoce como la complejidad de pago. Asimismo, tenemos el cuarto pilar, que es en donde ya desarrollamos al personal. Aquí podemos empezar haciendo evaluaciones de desempeño, las cuales también pueden ser por competencias y también las evaluaciones por objetivo y pueden estar relacionadas esas evaluaciones en una evaluación 360, ¿verdad? Puede ser 360, 180, 90 grados, depende cómo nosotros podamos configurar esas evaluaciones. Asimismo, podemos ir asegurando la calidad del trabajo y del trabajador por medio de salud y seguridad ocupacional, por medio de inspecciones,
por medio, por ejemplo, de clínica médica y, por ejemplo, por medio del control de lo que es seguridad ocupacional, por medio de documentación y también el control de incapacidades de todos nuestros colaboradores. Entonces, Human Talent, como ven ustedes, nuestras herramientas están basadas en lo que es la administración de talento y podemos nosotros abarcar el ciclo de principio a fin para poder atender las necesidades que hay en recursos humanos. Entonces, hoy quiero mostrarles algo acerca de lo que es el portal de autogestión. Este portal es el que nos va a ayudar a descentralizar las operaciones, por ejemplo, de lo que son permisos, lo que son vacaciones, llamados de atención, solicitudes de plaza. Todo lo podemos ir haciendo dentro del sistema sin recurrir o sin llegar a la Oficina Central de Recursos Humanos. ¿Cómo trabaja el portal de autogestión? Vemos que entonces el portal de autogestión lo que va a permitir es que Recursos Humanos centraliza la estrategia, ¿verdad? Recursos Humanos va a estar enfocado en la estrategia, cómo va a hacer crecer su desarrollo organizacional, cómo está su clima organizacional, cómo está, ahí sí que encuestas de satisfacción y puede empezar a ver cuál es su estrategia del personal, cómo lo puede hacer crecer. Está enfocada en captar el talento, obviamente, en captarlo, en mantenerlo y que sea una empresa a la que todos quieran llegar, ¿verdad? Eso es que sea una gestión de talento. Y obviamente también desarrollar ese talento interno, continuar con ese desarrollo del talento. Pero entonces, eso es lo que va a ser la función principal de recursos humanos, pero ya no va a estar enfocado en actividades, por ejemplo, de acciones de personal como permisos y vacaciones, porque cada departamento, vemos acá, cada departamento podrá realizar sus solicitudes. Podrá hacer solicitudes de permisos, de vacaciones. Si es un jefe, va a poder hacer llamados de atención. Si es un jefe, también va a poder solicitar una plaza que tiene vacante, etcétera. Y todo esto, lo interesante es que tiene un flujo de autorización. Entonces, dependiendo si él es un jefe medio, puede tener un jefe mayor al cual van a llegar estas solicitudes para poder ser autorizadas. Estas solicitudes pueden tener 1 o 2 niveles para poder ser autorizadas y poder avanzar con estas solicitudes. También pueden ser rechazadas, como vemos acá, pueden ser aprobadas, rechazadas y continuar con los procesos. También acá vemos que no solo está enfocado a los departamentos de las empresas, sino que también esto es multiempresa. Si las empresas están ubicadas en diferente lugar o en diferente parte del edificio, nosotros podemos ver que el portal de autogestión va a servir, por ejemplo, si hay una empresa que tiene oficinas centrales, pero tiene sucursales, por ejemplo, tiene sucursales o tiene plantas operativas en diferentes lugares, eso va a permitir que ellos desde donde estén ubicados van a hacer llegar sus solicitudes a recursos humanos. Entonces va a ser multiempresa, usuarios en diferentes ubicaciones y la misma instalación de software centralizada, pero con una operación descentralizada. No importa la ubicación en que cada uno de ellos se encuentre, estarán llegando sus solicitudes al Departamento de Recursos Humanos. Y asimismo, vemos que no importa la localidad, ya esto nos permite con ciertas configuraciones que podamos abrir aún todavía el alcance de este portal de autogestión, ya que se puede abrir a diferentes lugares, diferentes países, diferentes regiones, dependiendo si tenemos la autorización para hacerlo. Los usuarios podrán conectarse a recursos humanos, a este portal de autogestión y hacer sus solicitudes y hacer todas sus gestiones. Aquí puse si se habilita la conectividad, el usuario puede estar en cualquier localidad, ¿verdad? En cualquier ciudad, en cualquier ubicación, él va a poder hacer cada una de sus solicitudes. Entonces veamos cómo es que funciona todo esto. Vamos a entrar a nuestras aplicaciones para poder ir viendo cómo lo podemos trabajar. Entonces aquí vemos que podemos entrar la herramienta de Human Talent, todo lo que es recursos humanos, podemos acceder a través de lo que es el browser.
aconsejamos mucho más Chrome, ¿verdad? Pero puede ser en cualquier browser, pero podemos entrar y acceder a nuestras aplicaciones. Algo interesante que vimos es que nuestro software es multiempresa. Entonces, aquí tengo configuradas muchas empresas a las cuales nosotros podemos acceder, pero vamos a ingresar a una de ellas, ¿verdad? Puede ser la cantidad de empresas que necesitemos. Y algo interesante acá es que el usuario esté donde esté ubicado, lo primero que va a poder hacer es tener esta autogestión, donde va a poder hacer su solicitud de permisos, su solicitud de vacaciones, sus llamados de atención y sus solicitudes de plaza. Si yo soy jefe, puedo hacer esos llamados de atención. Y si soy jefe también de un departamento, puedo hacer una solicitud de plazas para que entonces el departamento de recursos humanos a través de reclutamiento pueda iniciar a hacer el proceso de esa selección de esa persona. Entonces acá yo puedo ver el área de permisos. Yo puedo aquí, depende del usuario que yo entre y aquí veo la empresa, aquí vería el código del empleado al que estoy accediendo y además yo puedo solicitar de qué fecha a qué fecha o en qué día yo voy a solicitar el permiso. Partiendo de eso, también voy a colocar por cuál razón esto es modificable, es configurable, por qué razón yo estoy solicitando un permiso. Y aquí yo puedo decir porque quiero tener un retiro anticipado de la semana, por ejemplo, tengo una visita al médico, tengo una jornada reducida por alguna contingencia, una diligencia personal, y entonces yo puedo elegir cualquiera de los motivos por los cuales yo estoy solicitando un permiso. Y ahí yo puedo decir si va a ser día completo o puedo ir colocando acá la hora inicial o la hora final y él me va a indicar entonces si lo voy a tener con goce o sin goce de sueldo. Eso yo lo puedo colocar, aunque los que van a autorizar este permiso van a poder colocar si lo autorizan o no lo autorizan. Entonces, acá me van a aparecer todas esas solicitudes, mis solicitudes. Y aquí van a aparecer si fueron autorizadas o rechazadas. Aquí aparecerían si mis solicitudes están siendo autorizadas o rechazadas y eso depende de los jefes o del grupo de jefes que vayan a autorizar, ¿verdad? Del flujo de autorización de cada una de las solicitudes. Si yo soy jefe, aquí me van a aparecer también lo que son las autorizaciones. Es decir, si yo tengo la necesidad de autorizar a uno de mis subalternos un permiso o una vacación, aquí me va a aparecer que yo le diga si sí lo autorizo o no lo autorizo. Lo interesante es de que acá puede haber otro estatus que diga en proceso, ¿verdad? En proceso, porque es cuando existen dos o tres o más personas que vayan a autorizar. Aquí dentro de las solicitudes yo voy a tener también la posibilidad de solicitar vacaciones. Yo puedo solicitar de una fecha a otra, de decir de tales días a tal día, yo quiero tener vacaciones de una fecha a otra fecha. Por ejemplo, acá voy a ir 2 semanas y entonces empieza a colocar mis datos y acá, dependiendo del empleado que esté conectado, le va a decir cuál es su saldo en días de vacaciones. No tiene que llamar ni preguntar, sino que el sistema automáticamente le va a ir diciendo cuál es el saldo de vacaciones que tiene actualmente. Si él no estuviera de acuerdo con el saldo, él, por ejemplo, está poniendo 10 días, pero acá le dice que tiene solo saldo de 8 días, lo interesante es que puede ir a este lugar donde hay reportes. Y en estos reportes va a aparecer el saldo de vacaciones, va a aparecer el detalle de días de vacaciones, cuáles fueron los días que tomé y por qué me está diciendo que solo tengo 8 días de vacaciones. Entonces esto empieza a descentralizar toda la operación de recursos humanos. Entonces ya esto lo hace cada usuario desde su plataforma, desde donde él se encuentre, desde la ubicación en donde esté, él va a poder hacer esto. Además, va a tener acceso a su boleta, ¿verdad? Y poder imprimirla en un PDF y la va a poder imprimir si así lo desea. Entonces va a poder tener acceso a sus boletas, no va a tener ningún argumento de decir que nunca ha tenido su boleta, sino que la va a tener actualmente, ¿verdad?
Y si soy jefe, también voy a poder ver quiénes son los cumpleañeros, cuáles son los cumpleañeros que están dentro del área, depende del mes, depende del día y en qué departamento se van a encontrar, y yo poder saber quiénes son esos cumpleañeros y poder hacer una gestión también de cada uno de mis grupos de trabajo. Otro de los aspectos interesantes es que todo esto tiene que ver con lo que es seguridad. Nosotros acá tenemos algo que se llama grupos de autorización. Estos grupos de autorización, si nosotros vemos acá, podemos ver que tenemos acciones. Aquí hay un grupo de personas, puede ser un departamento, y cada departamento va a tener qué acciones va a poder hacer. Va a poder publicar plaza, contratar candidato, ver boletas de pago, qué permisos se les dan. Y eso es lo interesante, porque dependiendo de los permisos que les demos, así son las personas que van a autorizar. Por ejemplo, permisos, nosotros vemos que dentro de permisos, dentro de este departamento, hay diferentes empleados ya asignados. Estos empleados son los que van a poder solicitar sus permisos remotamente. Asimismo, vemos al grupo de autorizadores. Los autorizadores, aquí tenemos a dos personas, a Isaías Domínguez y a Edgar Reyes. Y lo interesante es de que aquí está el nivel de autorización. El primero que autoriza es Isaías Domínguez y el número 2 es Edgar Reyes, que va a ser el que, si ya autorizó Isaías, a él le va a llegar un mensaje a Edgar para que él pueda autorizar. Entonces eso lo hace muy versátil, porque aquí lo podemos tener no solo por 2 niveles, sino 3 niveles, 4 niveles, como nosotros querramos. Obviamente, entre menos niveles va a ser un poquito más rápido, más efectivo el proceso dentro de la organización. Entonces, si Isaías Domínguez en algún momento rechaza un permiso o una vacación, ya no va a llegar a Edgar esa solicitud, porque ya fue rechazado en el primer nivel. Entonces, eso lo hace bien práctico y bien utilizable. Y también, si yo soy jefe del departamento, voy a decir quiénes son esos jefes del departamento, y aquí estoy poniendo yo a Lucrecia y a Raúl, que ellos van a ser los jefes para aquellas personas que no tengan un equipo, una computadora, que ellos también puedan pedir permisos y vacaciones en nombre de sus subalternos. Eso también lo hace muy práctico, porque no todos, en todas las empresas, no todos los usuarios o todos los colaboradores van a tener un equipo. Entonces, eso nos va a permitir que cada jefe pueda tener esa posibilidad de autorizar los permisos y vacaciones de cada uno de sus equipos de trabajo. Algo interesante es que si tenemos aquí varias acciones, permisos, vacaciones, llamados de atención, los permisos, estos solicitantes pueden ser unas personas los que puedan tener ese permiso, pero si es un llamado de atención, es otra persona. Por ejemplo, aquí solo está Edgar. Y entonces ahí es lo que vemos nosotros, es lo interesante, que Edgar puede hacer llamados de atención, pero en los permisos los solicitantes, los jefes, son otras personas. Y entonces todo esto está bien segmentado, bien analizado, para saber quiénes son los que pueden solicitar permisos a nombre de sus subalternos, ¿verdad? Y entonces esto nos va a facilitar como un portal de autogestión, y el portal de autogestión, dependiendo de cada necesidad, se va creciendo con funciones, ¿verdad? Algunos clientes nos han estado solicitando que se puedan colocar otras acciones, y eso se está haciendo porque siempre es beneficioso para todos nuestros clientes. Algo interesante es que cuando nosotros hacemos esto, cuando vamos a calcular la nómina, todo lo que hicimos, que sea vacaciones y permisos, nos va a repercutir a la hora de realizar un pago, ¿verdad? Si nosotros le colocamos a alguien un permiso, por ejemplo, se lo habíamos colocado a Sergio Cuxil, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, permisos con goce de sueldo, ¿verdad? Y aquí tenemos a Gabriel Velázquez también, y pudimos colocar un permiso con goce de sueldo. Entonces todo va entrelazado. Aunque la operación esté descentralizada, todo va a repercutir en la nómina, y eso va a dar mucha flexibilidad e integración, además, a los datos que tengamos de recursos humanos. Y entonces recursos humanos se va a enfocar a todo lo que es estratégico.
Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo funciona? Pues nosotros colocamos lo que es Human Talent. Esta es nuestra capa de aplicaciones y aquí nosotros podemos ver que está toda la parte tecnológica. Esto ya depende de cada organización, cómo tiene sus fuentes de datos. Nosotros podemos tener una capa aún arriba de esos datos para poder integrar. Podemos integrarnos con diferentes herramientas, ¿verdad? Podemos integrar, si ustedes tienen una nómina o tienen algún producto de reclutamiento o algo, todo esto nos podemos integrar en todo lo que son las herramientas de talento. Y entonces acá nosotros tenemos la parte de Human Talent, nosotros tenemos todas las herramientas, pero si ustedes tienen una parte, podemos ir evaluando cómo nosotros podemos ir integrándonos. Eso es lo importante ahora en la tecnología, que podamos integrarnos. Y en la parte de derecha vemos la parte analítica, donde nosotros podemos ir viendo que se pueden ir a hacer análisis a nivel de dashboards, KPIs, de todo lo que esté haciendo nuestro sistema. Y obviamente nosotros buscamos tener siempre un contacto directo con nuestros clientes para que puedan ellos recibir la mejor atención con cada uno de nuestros procesos. Entonces, quiero dejarles mis datos. Si ustedes tienen alguna duda acerca de este portal de autogestión y quieren conocer un poco más, no duden en comunicarse con nosotros. Si tienen alguna duda, por favor háganmela llegar para que yo pueda responderles y comunicarme también con ustedes, ¿verdad? Yo quiero agradecerles el espacio que me han dado para esta explicación y si quieren profundizar un poco más, pues con gusto también lo podemos hacer. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias para los asistentes que nos pudieron acompañar. Con muchísimo gusto vamos a estar contestando las preguntas que tengan. Lo pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico que se mostrará en pantalla. Así que estamos contentos de que nos hayan podido acompañar y muchísimas gracias. Que tengan feliz día.